Bienvenidos al tercer bloque aquí en Pasaporte a la Nostalgia. Como les dije, hoy hablando de Radio Prieto, una ilustre desconocida lastimosamente, pero gracias a la presencia acá de Daniel, sacar hechos interesantes, que es importante que la población sepa qué ocurrió en décadas pasadas y forma parte de la rica historia de nuestro Paraguay. Daniel, háblame de la Escuela del Aire. Escuela del Aire. Por lo visto, porque todo esto he aprendido, Sí. En una carta de felicitaciones una carta del ministro de Educación y Cultura, Educación y Justicia, que era el doctor Justo P. Prieto, Sí. agradece a ZP9 y felicita por la apertura por el programa Escuela del Aire. Sí. Por lo visto, dentro de la programación habían lecturas, habían cursos o una escuelita que tiraban al aire. Sí. Y era dirigido a maestros, alumnos y a los padres. Sí. Así que era algo de lo que ahora, 90 años después, con la pandemia, todo el mundo encerrado en su casa, se hacía por WhatsApp, ¿cierto? Las clases por WhatsApp. Sí. Lo interesante es que la gente en el campo no sabía nada de historia, no sabía historia, no sabía noticias, no sabía nada. Cada uno estaba con su actividad. Sí. Y luego venía un señor, como dice una publicidad, el que puede comprar un aparato, puede comprar otros productos, entonces anuncie por ZP9 Radio Prieto. Sí. Testimonio dice, mi papá se compró en Asunción y trajo a San Juan Nepomuceno un aparato de radio que era el único del pueblo. Es que así era. Y la gente se acercaba a preguntar qué pasó o a cuánto está el precio de la carne o para cuánto se puede vender la mandioca para llevar a Asunción. Esas noticias y entonces se recibían noticias. Se avisa a la señora Celedonia, no sé cuánto, que su hijo va a llegar en el tren del viernes de tarde. La época en que la radio era el principal centro, digamos, de noticias, el medio entretenimiento, difusión, hasta la aparición de la televisión, a finales de los 60. La radio era la reina, tener un radio transistor, bueno, no transistor, válvula. En esa época era, como vos decís, a veces inclusive vecinos compartían para enterarse de las noticias, como pasó también con la llegada de la televisión, ¿verdad? Un detalle también interesante en la historia de Radio Prieto. El 2 de octubre de 1936, cuando es inaugurado el Panteón Nacional de los Héroes, con la presencia de las más altas autoridades de la nación, ¿quién transmitió esta ceremonia? Radio Prieto. Ellos tenían un equipo de exteriores. Perdón. Un paso adelante de todo. Sí. Así que había una actividad y se le pedía y se iban con su micrófono y sus equipos y su línea telefónica con el cable de teléfono a cubrir. Así que por ley del Congreso se le otorgó al doctor Eusebio Ayala la condecoración de la medalla de la defensa del Chaco, una única y para una sola persona, y se transmitió en directo desde el Parlamento. Así también como cuando hubo el golpe de 1936,
Ahí vamos a entrar a la parte triste de la historia. Vamos a entrar a la parte más dura de la historia de Radio Bueno, sí, sí. Ha sido la historia de Paraguay, ¿cierto? Con todos. Sí. Le tocó ya, Radio Prieto estaba, si bien puso al aire Sí. a todos los partícipes Sí. de la revolución, siguió funcionando cada vez menos, pero llegado el momento se le pidió a que transmitieran la inauguración del Panteón de los Héroes, Sí, sí. ¿okay? En 1936. Y luego se dio la clausura porque una clausura amistosa Una clausura amistosa. con la SA Radio Prieto Sí. de Buenos Aires. Sí. Y entonces, terminada la guerra, que era el motivo Sí. de aquella sociedad, Sí, sí. entonces ahí cerraron. Y luego, ya te cuento el final, cuando vuelve el Partido Liberal en 1937, Sí. la ZP9 nace con un nuevo nombre que se llamaba Radio América. Radio América. Y De breve existencia, tengo entendido, Radio América. hasta el 40, Sí. donde sucedieron las mismas cosas. Higinio Morínigo. Sí, Apareció Higinio Morínigo. Higinio Morínigo y a Policarpo Artaza le da una patada a Buenos Aires por el resto de su vida. Y ahí la compra Atilio Poroto Bajac, que fue un colaborador de los Artaza desde el inicio de ZP1. Sí, sí. Así que, y él continuó. Hay como Radio La Capital ya, ¿verdad? Con el nombre de Radio La Capital. Sí, sí. Y se mantuvo en el mismo local. En el mismo local. Después, creo que posteriormente se mudan ellos sobre Iturbe. Una cosa curiosa, lo que Sí. encontré en la escritura, Sí. en 1946, cuando termina la sociedad colectiva Artaza y se convierte en sociedad anónima, Sí. hacen una permuta con una empresa IPA que vendía los camiones Ford, Sí, 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 sí. y entonces hacen una permuta Sí. y le dan a Artaza los talleres de Ford que estaban en Ayolas y Presidente Franco, Sí. a una cuadra nomás de Artaza Hermanos de Palma, Sí. y Artaza le da el edificio de 461, Ya, ya. pero con la condición que los hermanos Bajac, que alquilaban los altos Sí, sí, de sí. 461, en 80 guaraníes, permanecieran ahí. Que eso Y siga vigente. Y creo que permanecieron ahí los Qué bueno. hermanos hasta el 1952-53. Ya entrando a la parte final, ¿cómo sería? Se puede decir una buena noticia, ¿verdad? El tema de que la Cámara de Diputados, estamos hablando en tiempos actuales, ¿verdad? La Cámara de Diputados aprobó sobre tablas el proyecto de ley para declarar el 28 de octubre el Día de la Radiofonía Nacional como homenaje a ZP9 Prieto, cuya primera emisión, vos me vas a corregir si estoy o no, se realizó el 28 de octubre de 1933. Así mismo. Este es un proyecto de un estimado amigo, Eduardo Palacios, Sí, 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 sí. a quien en mi investigación lo conocí y le aporté y le hice algunas correcciones, unas enmiendas a la historia que se venía arrastrando con imprecisiones, y le fascinó la historia y a mí también, y le aporté fotografías y datos para su programa dominical de Historias de la Radio en el diario La Nación. Y entonces fuimos juntos a la presentación. Primero fue diputados mostraron de interés histórico para la investigación. Por supuesto. Y cuando tuvimos, un año después, cuando tuvimos la historia completa, se presentaron, el diputado García y el diputado Latorre presentaron
el proyecto para instituir el 28 de octubre como el Día Nacional de la Radio en Paraguay, en honor a todas las radios y a todos los locutores y a todo personal de más radio. Que merecido. Héroes anónimos, muchos de ellos. Son los héroes anónimos. Sí. Y hablando de historia, ¿para cuándo tu libro, Daniel? Queremos saber. Yo me incluyo. Y como dice en la cabina telefónica, próximamente. Es mi sueño y espero. Tanto me apasiona esto que me sale algo y me salgo a investigar, así que me tienen que cortar internet para poder concentrarme en todo lo que existe en internet. Sí. Nunca en mi vida, o sea, 60 años antes de estos últimos 6, la lectura no era mi tema. Yo estoy con herramientas, estoy y ventas y máquinas. Y esto me apasiona. Como dicen, no, César, si vos tenés una lancha, tenés un yate, tenés un bote, acá con el señor experto en embarcaciones, si tú no arrancas. No, acá, tanto así no. Acá el señor te va a resolver. No, tengo muchos años de máquinas, precio máquinas especial pesadas. Acá en Pasaporte de Nostalgia, así que no te preocupes por eso. Pero no me gusta, nunca me he ido a pescar, por ejemplo. No, yo tampoco. Así que a mí uno de los hijos de Don Celestino hizo todo lo imposible para que yo sea pescador. Yo quería tocar y no consiguió. Yo quiero tocar algo antes de cosas. Yo quiero rendir y le pido a toda la gente que me dé historias, cuentos, que me hable de su papá, de su abuelo, su abuelita, que han pasado por la radio y por cualquier radio. La ZP9 ha sido cuna de los primeros, o ha sido el piso y el micrófono de los primeros artistas que de tocar en su casa, en su campaña, en su cosa, tuvieron micrófono en vivo y llegaba a todo el país. Se hicieron famosos. Claro. De ahí hay fotografías de 1933 y luego se recibían las cartas, la correspondencia. Correspondencia o fotografías autografiadas diciendo desde la NBC, saludos a ZP9 Radio América, desde New York, desde estudios NBC, Herminio Jiménez, Samuel Aguayo, Remberto Jiménez, todos aquellos héroes y profesionales nacionales que han pisado la radio, luego saltaron al estrellato, fueron a grabar sus pastas en sellos Odeón, RCA, NBC, y fue algo fabuloso. Lastimosamente no he podido identificar a todas las personas y locutores y artistas. Lo he tenido a tu abuelo, don Celestino Álvarez, que me has contado la historia. Una historia y un origen espectacular. Le conocí a Pedrito García con este tema de la radio. Y yo tenía una fecha 1934 y me corrigió Pedrito 1935 porque él estaba de oyente y fue a ayudar y después él quedó de reemplazante. Se va depurando. Se van abriendo las historias, ¿cierto? Y entonces le dije, Pedrito, este era tu papá, mira, yo tengo, toma estas fotos. Y él decía, no conocía esa fotografía. Y yo las quiero repartir y contar al pueblo. Claro. Y es simpático porque tan emparejado el periódico El Orden, que luego fue El País a partir del 35,
Entonces, en el periódico se anunciaba, esta noche van a actuar tales orquestas, tales disertaciones. En el diario, por Radio ZP9, anoche leyó el señor tanto y habló de los indígenas en la región occidental. Y anunciaban y después por periódico se publicaban las notas, invitaban a tales conciertos en el Teatro Municipal, en el Teatro Nacional en esa época, sí, nacional, sí. Y este es el programa, y con el día, por el Día de México, por el Día de España, y era algo fabuloso. Lastimosamente somos prisioneros del tiempo. Como se dice, nunca alcanza el tiempo para todo lo que queremos decir. Te agradezco tu presencia, ¿verdad? Y como te digo, vamos a esperar el libro, no importa un mes, un año, vamos a esperar. Va a ser un material digno de ser... Quiero contar porque hay demasiadas anécdotas y quiero que se sepa porque... Que se plasme todo en un papel y que, bueno, que pueda llegar a todos los interesados. Y lo bueno es que todos estos programas, las invitaciones que me han hecho, son subidas y ya están en internet. Sí. Así que se va a seguir marcando ZP9, Radio Prieto o Radio Prieto, ya hay un artículo, hay una grabación, una filmación y que se cuente. Y bueno, muchas gracias, Daniel, por tu presencia. por la invitación. Y a ustedes, estimados televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Pasaporte a la Nostalgia, aquí por las pantallas de Edu Canal.